Hola, buenas tardes. Otra vez estamos de vuelta con su amigo Enrique Ramírez. Ya algunos me conocen, escritor, pintor. Y bueno, el motivo de este video es porque a algunos les había comentado que iba a ser un video sobre arte y alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera ahondar un poco, ¿no? Y para que entendamos qué es arte y qué no es arte, ¿no? Porque bien diría Roger Scruton, ahora todo parece que todo cabría en que todo es arte, ¿no? Y sin embargo, no lo es. Eso es lo que nos han vendido los posmodernos y los sofistas del arte, ¿no? Que es el arte conceptual. Entonces, para esto es necesario saber, ¿no? Y también creo que es muy importante desglosar lo que es el alma, y voy a explicar, aunque esto es como un trabajo hasta cierto punto ahorita, mmm, un poco por encima. Llegaré a un punto en el que tendrá que salir algún libro o algo, ¿no? Una mayor investigación sobre el tema del alma, ¿no? Que me viene motivando de saber, ¿no? Sin embargo, más bien es que el saber nos lleva a cuestiones y nos trata de tratar de desocultar el mundo, dirían los filósofos, ¿no? De entender, de ir hacia la verdad. Y para eso, pues necesitamos, ¿no? Las pruebas. Tengo algunas pruebas, tengo algunas teorías que irán desembocando en un libro, en un futuro, ¿no? Y ahorita, pues, vengo a desglosar un poco, por así decirlo, este boceto que vengo haciendo y que me vengo ayudando de algunos libros, ¿no? Y como decía, pues, de joven tenía este sentido, ¿no? De para qué es la vida. Creo que todo joven debe de tener esa noción de para qué es la vida y para qué estamos aquí. Entonces me llegan estas disertaciones y llego a esas conclusiones, ¿no? Sobre el alma, sobre el estar en el mundo. Y aquí pues lo voy a conjugar con lo que es arte y alma, ¿no? Que es el motivo de este video. Y para eso quiero empezar con lo que es arte, ¿no? Si bien se dice que la palabra arte desemboca del producto de la palabra griega, más bien, tecné, que tiene que ver con la técnica, pero no solamente una técnica que quiera decir que maneja una herramienta, ¿no? Sino también un saber. Y para esto vamos a ver unos cuantos conceptos sobre arte, ¿no? Sobre la obra de arte en las bellas artes, ¿no? Lo que es la poesía, lo que es la pintura o las artes plásticas, sobre todo la música, ¿no? Y como tal, pues es necesario. Yo no me imagino un verdadero músico sin saber tocar su instrumento, sea lo que sea, ¿no? Sea la guitarra, sea la voz, sea el piano o etc., ¿no? Si no maneja eso y si no lo hace consciente, pues eh, muy pobremente será un artista, ¿no? Y, y esto justamente nos lleva a empezar a saber lo que es arte, ¿no? Que es, como lo venía diciendo, este sentido de hacer, ¿no? De que la técnica esté al servicio del ser humano, ¿no? De que exprese una idea, lo que para desenvolver, ¿no? Y justamente pues me baso en una teoría filosófica y estética un poco existencialista. Tenemos que la escuela existencialista está la teológica y la atea. En la atea está Heidegger, está Sartre, muy cuestionable Sartre, está también Husserl, y en la teológica está Soren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, Karl Jaspers, y poco a poco estos nos van dando, ¿no? un sentido de lo que es el estar ahí, el estar arrojado al mundo, dirían ellos, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a este. Sin embargo,
como tal vengo a, bueno, desde un punto también conservador, uno entiende que este conocimiento que muchas veces es dado ya por los griegos, ¿no? Los primeros filósofos griegos, y es muy importante. Entonces, pues para esto justamente vamos a ver, ¿no? Un poco más sobre lo que, lo que es el término de arte para algunos pensadores o filósofos, como es el de Aristóteles, ¿no? En su libro Ética Nicomaquea, en el cuarto libro, en la página 125 de las virtudes intelectuales, nos da el concepto. El objeto de todo arte es hacer existir, es decir, que procura por medios técnicos y consideraciones teóricas que exista alguna de las cosas que admiten tanto ser como no ser, y cuyo principio está en el que produce y no en lo producido, puesto que todas las artes tienen en sí mismas su principio. No hay arte de las cosas que son o vienen a ser por necesidad, ni de las que son o llegan a ser por naturaleza. Desde que la acción y la producción son cosas diferentes, forzosamente el arte se refiere a la producción y no a la acción, y en cierto sentido son relativamente a los mismos objetos el azar y el arte, como dice Agatón. El arte es amigo del azar y el azar lo es del arte. No, ahí tenemos una definición de Aristóteles. Vamos a ver otra más de Heidegger. La palabra tecné nunca significa en general una especie de ejecución práctica, sino que nombra más bien una especie de saber. Saber que significa haber visto en el amplio sentido de ver, es decir, percibir lo presente en cuanto tal. La esencia del saber es para el pensamiento griego, descansa en la aletheia, o sea, la desocultación del ente. Es la portadora y directora de toda conducta respecto al ente. La tecné como saber experimentado a la griega consiste en la producción de un ente en tanto que lo pone delante como lo que se representa en cual tal, sacándolo de la ocultación expresamente. La desocultación no significa la actividad de un hacer, por eso el artista maneja la técnica, ¿no? Eso nos habla de esto Heidegger en la página 72, y veamos qué dice Octavio Paz en la página número 13 de El arco y la lira, ¿no? Y bueno, ahorita voy a explicar un poco sobre esto, la vinculación de la poesía y el arte, ¿no? Que son, el término es muy, muy parecido. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimenta. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones clásicas. Niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere el fin de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo. Ahí tenemos otra definición de lo que podría ser arte, ¿no? Vamos ahora con Roger Scruton y
trataremos de llegar a una conclusión mediante estos conceptos. Este libro lo recomiendo mucho para aquellos que se están iniciando, ¿no? De Roger Scruton, que es un filósofo conservador. Entonces, bueno, veamos. El arte recogió la antorcha de la belleza, corrió con ella durante un tiempo y luego la dejó caer en los urinarios de París. No han dejado un pozo de escepticismo. Si a cualquiera cosa se le puede llamar arte, ¿qué sentido o mérito tiene esta etiqueta? Todo lo que queda en el hecho curioso, pero fin, un auténtico fundamento de que algunas personas miran unas cosas mientras que otras personas miran otras. Si se dan cuenta, de nuevo, este Scruton vuelve a hablar de este sentido del arte conceptual, ¿no? Ya nos los lleva a nuestro tiempo y ya empieza a hablar, pues, hay un video muy bueno en YouTube o en Facebook que trata de la belleza, la noción de Scruton, hace buenas entrevistas y todo esto, y de verdad, digámoslo así, le rompe la madre al arte conceptual, ¿no? Muchos estamos inconformes, ¿no? Yo hablaba con amigos poetas, es una tomada de pelo como tal, ¿no? Y pues lo podemos ver porque ni siquiera muchas veces dominan las verdaderas técnicas, ¿no? Aunque dicen que nos tratan de descalificar como a los verdaderos artistas, ¿no? A los que de verdad manejan una técnica, sea la de las artes plásticas o sea de la música, ¿no? Haciendo pues cosas muy banales y superficiales y feas, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, en ese sentido. Y volvamos de nuevo al sentido de lo que es el arte, ¿no? Si se dan cuenta, la idea descansa en la idea clásica de la filosofía griega, como ya había dicho, y que viene de un pensamiento conservador, ¿no? Por eso la importancia del verdadero arte, ¿no? Que tenemos que es de nuevo, aquello que es que desoculta el mundo, ¿no? La esencia, la poesía, ¿no? La poesía desoculta el mundo de una forma bella y lo podemos llevar por medio de la poesía, o un poema o una pintura, ¿no? Sin embargo, nos va a dar otra noción de lo que es. Y esa esencia nos dará una obra, ¿no? De esto mismo habla Heidegger, ¿no? Cuando el ser, o sea, nosotros estamos frente al ente, lo tratamos de desocultar, tratamos de desentrañar qué es eso, ¿no? Y el arte lo hace mediante sus obras, no sea la poesía, sea la literatura, sea la pintura, la escultura. Tratamos de desocultar, tratamos de ver la esencia de lo que está ahí, tratamos de ver la verdad de lo que es, ¿no? Eso es lo que nos une con los filósofos, que somos personas que, los verdaderos artistas, que tratamos de indagar en la verdad, ¿no? En la aletheia, diría Heidegger, o los socráticos, o los presocráticos, o los griegos, ¿no? Eso en un sentido. Y desentrañar como la vida, desentrañar lo que es, ¿no? Eso nos lleva a las grandes obras, ¿no? Para que una obra de arte sea obra de arte, tiene que ser original, tiene que ser única, ¿no? Aunque podamos escuchar la reproducción de una música, no se volverá a hacer de esa forma, ¿no? No volverá a existir en ese momento, ¿no? El mismo artista pues no volverá a estar ahí, ¿no? Tenemos el caso de la música popular, ¿no? Que pues sí hay que hablar de un arte que es un poco, por así decirlo, más elevado y un arte que es un poco más para las masas, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero sí, ¿no? O sea, no es lo mismo la poesía cuando uno está en un lugar y se mira hacia adentro y mira hacia afuera, ¿no? O lo mismo en la pintura,
que esa misma pintura no le va a decir lo mismo desde un sentido del ser, ¿no? En un solo lugar, en un solo estar ahí, ¿no? Y eso es muy importante. Igual las esculturas, ¿no? Las esculturas que están en ciertos lugares son irrepetibles, ¿no? Volvemos a la idea de Roger Scruton, ¿no? De que si todo es arte, pues para qué absurdo, ¿no? Qué absurdo de los que hacen arte conceptual, ¿no? Y que para mí es como el reggaetón, ¿no? Una mala composición y superficiales, ¿no? Podemos ver, a mí ahorita se me viene a la mente un buen compositor, ¿no? Bueno, más bien cantautor, pero buenos autores como es José Alfredo Jiménez de la canción popular mexicana, la interpretación de José José no se diga, ¿no? Que desenvuelven algo muy rico, ¿no? Un conocimiento y también puede ser entretenimiento, pero sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y que es irrepetible, ¿no? Nadie puede volver a cantar como José José, nadie puede volver a componer como José, José Alfredo Jiménez, ¿no? A mí muchas canciones digo, ay, güey, ¿no? Que están ahí y que en verdad son una gran pieza, ¿no? Se me viene Un Mundo Raro, tú y las nubes, ¿qué más? Deja que salga la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de canciones que son muy llegadoras, ¿no? O las grandes obras de arte, ¿no? Que ya si metemos como a Haydn, a Mozart, a Beethoven, a Bach, esta música es para degustarla, ¿no? Para estar en sí mismo. Y muchas veces Bach compuso música para la iglesia, ¿no? Sacra, y de verdad es cautivante. No me imagino estar en el momento, por eso ir como a una misa en ese momento y tocando la música, me ha de haber parecido genial, ¿no? O entrar en todo ese sentido de verdadera religión y de estar ahí, ¿no? Pero ahorita no voy a hablar no tanto de religión en este momento. Tenemos las grandes obras de arte, de literatura, ¿no? Como es la Ilíada de Homero, las obras de Dostoyevsky, de Hamsun, todas estas nos hablan de lo que es el ser, de lo que es el sujeto arrojado al mundo, ¿no? Cómo desentraña, como dice Heidegger, están dando nociones de conocimiento, ¿no? Nociones de conocimiento es lo principal, ¿no? Y también nos ayudan a desocultar, a ver el mundo y a estar en el mundo, ¿no? Diría. Eso desde un sentido, ¿no? Sí, entonces ya ahí tenemos si se dan cuenta, ya tenemos el sentido de lo que es una verdadera obra de arte, ¿no? Que he tratado de argumentar un poco y de dar con eh, estos diferentes conceptos que tienen los diferentes pensadores, ¿no? Como dije, no me voy a detener momentáneamente en hacer un gran estudio, ¿no? Y ver a otros pensadores, como pueden ser Kant, como puede ser Nietzsche, sino que en este momento nos interesa llegar, ¿no? Es un punto de vista también, lo digo, ¿no? Puede ser un pensamiento conservador o se puede decir un pensamiento existencialista, teológico, lo que estoy tratando de desglosar sobre el arte, ¿no? Sin embargo, vemos de verdad lo que es arte y lo que no, ¿no? Porque pues está esta distinción y se tiene que volver, ¿no? Aunque les arda a los conceptuales, ¿no? Que son reggaetoneros, que son sofistas, ¿no? Que hacen puras tonterías. Y ya sé que me odian, pero pues, ni modo. Eso, ¿no? En un sentido. También pues hay que saber, ¿no? En este momento también hubo unos críticos que acuñaron el concepto de amparte, ¿no? Lo que trata de ser arte. Todo aquello que podemos hacer, todo aquello que todos pueden hacer,
no es arte, ¿no? Por decir, si yo pongo toda una pila de libros nada más aquí y digo esto es arte, pues es una tomada de pelo. O pongo nada más un lápiz o algún objeto, o decir esta mesa nada más, también es una tomada de pelo, ¿no? Sí, y entonces pues decimos, no, da risa, eso ni siquiera es arte, ¿no? Yo mismo lo llegué a platicar con varios, con algunas personas y se reían, ¿no? Y decían, pues sí, es una tomada de pelo, entonces todos podemos ser artistas, ¿no? O también pues ya la fotografía, ¿no? Ya está muy denostada, cualquiera puede tomar fotos, o el graffiti, ¿no? Que muchas veces ya nada más utilizan puras plantillas y un proyector y ya, ¿no? Y dicen, no, mi gran obra, y dices, ni siquiera sabes dibujar, ni siquiera llevas un proceso, ¿no? De verdadera construcción de lo que es arte, ¿no? Del, de estos conceptos que habla Heidegger, ¿no? De desocultamiento del mundo mediante la expresividad, ¿no? Que podría hablarnos Octavio Paz, ¿no? Ni siquiera manejamos el lenguaje, ni siquiera sabemos qué es una décima, un octasílabo, no sabemos todos estos principios básicos que son muy necesarios, ¿no? Y, y queremos llamarle arte a algo que no es, ¿no? Ni siquiera les oculta nada, ni todos lo pueden hacer, y bueno, ya tenemos como ahí un sentido de lo que es arte y de lo que no lo es, ¿no? Y pues ya en ese sentido, pues vamos a pasar a otra idea, ¿no? La del alma. Hasta ahí lo voy a dejar un poquito. Entonces, supongo que ya tenemos, o pienso que ya han entendido lo que es arte, ¿no? La técnica, pero la técnica del desocultamiento, ¿no? Y sabemos que para que una obra de arte sea arte, pues tiene que tener conocimiento, ¿no? Tiene que dar algo a la humanidad, ¿no? En su desocultamiento del estar aquí. Sabemos que tiene que ser única y original, ¿no? Esas son algunas de las características. Y ya de ahí dependerá, ¿no? Y pues hablo pues, de las tres grandes ramas que siempre se han manejado, ¿no? Y milenarias, como es la pintura, como es la poesía y la música, que nos han acompañado desde antes de Cristo, ¿no? Y desocultaron el mundo. Y ahorita no me voy a meter tanto en un sentido del alma, ahorita voy a hablar del alma, ¿no? Hasta ahí el sentido de lo que es arte, ¿no? Y pues pasamos al concepto o al sentido de lo que es alma, ¿no? El alma es algo inmortal, indivisible, diferente al cuerpo. El cuerpo es aquello que se puede tocar, el alma no se ve, ¿no? Tenemos que Sócrates habla también en su libro Fedón sobre el alma y de cómo él cree en la transmigración de las almas, que es la reencarnación, ¿no? Muy cuestionable. Yo no creo que exista la reencarnación como tal. Solamente hay una vida, solamente hay una oportunidad, por decirlo, para estar aquí, ¿no? Pero estos filósofos ya empiezan a pensar en el sentido del alma, ¿no? Yo voy a tratar de, de decir qué es el alma con pruebas, ¿no? Que ahí están ahí, y también de la existencia de Jehová, ¿no? O de Yahvé. Y cómo tenemos a Dios y cómo existe y cómo está en nosotros, ¿no? Por eso es importante. ¿Y por qué descalificamos la reencarnación? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero de todos modos, es como uno se da cuenta que todos estos filósofos griegos sí acuñaron grandes conceptos y dieron con mucho, ¿no? Aristóteles y Platón dieron las bases de mucho, ¿no? Que después ayudarían a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino, y construirían más conceptos que hacen la ética y la moral cristiana, ¿no? Pero bueno, la ética y la moral cristiana ya estaba desde antes con los judíos, ¿no? Pero a mí me llena de asombro, ¿no?
este presentimiento. Sin embargo, los libros sagrados de la Biblia, pues ahí esa obra la dio Jehová, ¿no? Pudo haber sido inspirada o pudo ser hecha, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Porque ahorita voy a entrar a otro tema que me llama mucho la atención, ¿no? Como todo esto de de los profetas, ¿no? Muchas cosas se pasaron y existieron y yo me quedo así de, órale. Pero bueno, no me voy a desviar tanto del tema, sino volvamos al sentido del alma, ¿no? De cómo aquello tenemos que el alma es igual como lo decía Sócrates y lo dicen la mayoría de teólogos, ¿no? O, o metafísicos, ¿no? De que el alma es inmortal, el alma es independiente al cuerpo, ¿no? El cuerpo está ahí, es eso que tocamos más bien aquí, ¿no? Lo que estamos tocando, lo que podemos. Y sin embargo, el alma, diría Sócrates, es aquello que nos ayuda a entender, ¿no? Por medio de la, de la razón, ¿no? Y por eso el ser está ahí y, y desenvuelve la esencia, ¿no? Pero voy a dos conceptos que las palabras muchas veces contienen lo que es, ¿no? Ese, esa idea, ¿no? Como lo es el alma, que se desprende de psique, ¿no? De la palabra griega psique, que le llamarían un aliento, ¿no? O viento, un soplo de viento. Esto a mí me llama mucho la atención por decir, porque es una gran coincidencia igual con la Biblia en el momento en el que Jehová le da un aliento de su vida a Adán y es una parte de él, ¿no? Y lo hace a su imagen y semejanza. Es una coincidencia, ¿no? Volvemos a este mismo punto de los filósofos, ¿no? Como muchas veces uno tiene un presentimiento, ¿no? Uno trata de desocultar, empieza a cuestionarse sobre algo, ¿no? Por decir, cuando nosotros pensamos que una persona es mala, no lo decimos al azar, ¿no? Sabemos que hay algo que no nuestra alma nos está diciendo no, no, no. Hay algo que de verdad, que con esas personas, pues no nos da una mala espina, le diría, ¿no? Pero basado también, después vamos viendo con el tiempo y nos damos cuenta que esos razonamientos son ciertos, ¿no? Que esa persona puede llegar a ser mala o es mala, ¿no? O de cierto grupo de personas, ¿no? Que también, que a mí me parece que no tienen principios, ¿no? Y que también ahí podemos hablar de un sentido de que cómo nos quieren imponer algo, ¿no? Y cómo se rompe el sentido del libre albedrío, de esa imposición de la ingeniería social y de lo que está detrás, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso. Y pues esto viene siendo como mi trabajo, ¿no? De investigación que me irá llevando a un libro en el futuro, ¿no? Volvemos a lo de el alma, ¿no? Y como les decía, como a veces tenemos estos presentimientos, ¿no? De algo que está mal o de algo que puede también, ¿no? Estar ahí. Entonces, también la palabra alma viene de la palabra latín anima, ¿no? Lo que anima el cuerpo, lo que está ahí, ¿no? A mí me llena de regocijo, por así decirlo, como cuando uno encuentra la verdad, ¿no? Cuando uno se da cuenta en sus observaciones, ¿no? De cómo es cierto, ¿no? Sin embargo, el alma, a pesar de no verla, está ahí, ¿no? Y ahorita voy a tratar de demostrar cómo existe, ¿no? Mediante objetos que están ahí, ¿no? Ya podemos verlo como es esta tecnología del video o de la telefonía, ¿no? Y bueno, me voy a saltar un poco más, no voy a ahondar más
mucho más en el tema de los pensadores de qué es el alma para ellos, ¿no? Nada más di el de Sócrates y Platón y Aristóteles, ¿no? Me falta aún más investigar, ¿no? Y eso va a ir desenvolviendo. Sin embargo, pues voy a mi sentido de mi observación y de cómo podemos traerlo a este momento, ¿no? Pero también el mismo, bueno, para Borges también le llena de asombro, ¿no? Este sentido del alma, de aquello que no ve, ¿no? Y hay unas conferencias muy buenas sobre el sueño, las pueden buscar en YouTube. También hay un libro que recopila sobre esto, estas conferencias los hacen textos. Y justamente habla sobre el alma, ¿no? Del sentido de que cuando soñamos una prueba, y también lo dicen los mismos griegos, ¿no? Una de las pruebas irrefutables es que el alma hace su gran despliegue porque ya no está en el cuerpo, por así decirlo, mediante el sueño, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Y cómo también estos pensadores griegos dan como las primeras nociones, ¿no? De los atomistas y todos estos empiezan a presentir el sentido de que existe algo que no se ve pero está ahí, ¿no? Ahora científicamente sabemos que están, ¿no? Las partículas que componen un cuerpo y que no se ven, ¿no? La materia oscura, hay varias cosas y que ahorita, por decir, está viajando información, ¿no? Con el internet podemos darnos cuenta. Esto nos lleva al sentido, o hay llamadas, ¿no? Por teléfono. Esto están viajando ondas electromagnéticas, ¿no? O cuando el internet viaja mediante un cable, está viajando la luz, ¿no? La información a velocidad luz. Lo que eso yo empecé a observar y dije, bueno, si la frecuencia de radio llega a tiempo real y lo estamos escuchando a tiempo real, o la emisión de la televisión a tiempo real puede llegar, ¿cómo le están haciendo, no? Entonces, eso me llevó como a esta pequeña investigación que estoy haciendo del el electromagnetismo, ¿no? Entonces viaja información de un lugar a otro y se tiene la señal, ¿no? A tiempo real. Esto podría ser una prueba irrefutable de que hay información, ¿no? Entonces lo que quiere decir que nuestra alma está ahí y contiene una información y está aprendiendo, ¿no? Del mundo. Y muchos hablaban que solamente son como, ¿cómo llamarles? Como luz, ¿no? Entonces, si tenemos la primera demostración de que el alma se muestra como tal en el sueño y tenemos la demostración de que puede viajar a cierto, por así decirlo, esa información como el electromagnetismo, ¿no? Y estas señales de televisión o de teléfono. Entonces, ahora tenemos que está ahí, ¿no? Que igual hay cosas que no vemos, pero están ahí, ¿no? Toda esta información que está pasando del electromagnetismo, ¿no? Es muy interesante, vi un documental de cómo ese electromagnetismo ya mandaron una onda de señal para ver si les respondían, ¿no? Si había vida alienígena, lo cual no hay vida alienígena porque nadie les ha respondido, ¿no? Mandaron un mensaje. Y si estos seres que supuestamente hay vida alienígena lo supieran, entonces pues responderían, ¿no? Entonces se descarta. Lo que quiere decir que hay un mundo espiritual, ¿no? Que está el alma, ¿no? Y si se dan cuenta, pues nos estamos basando en la razón, ¿no? Para entender, en cosas físicas, para entender lo que está, ¿no? Hay cosas que no vemos, pero están ahí, ¿no? Otro de los puntos que son importantes y que nos dicen mucho de esto es por decir la vida de los santos, ¿no? Y por qué basarnos en la vida de los santos, ¿no? Porque muchos de ellos llegaron a ver cosas y a sentir cosas, ¿no? Que volvemos al mismo punto de los profetas, ¿no? A mí me llena
de asombro, este sentido de la profecía, ¿no? De cómo se cumplieron las cosas, ¿no? Sea que, bueno, tal vez uno de los sueños más recurridos de Constantino, ¿no? Que sueña el signo de la cruz y le dice en el sueño, haz esto y vas a ganar las batallas, ¿no? Y entonces se, la religión católica empieza un gran ascenso, ¿no? Y con ello todo un grupo de pensadores que vienen a romper con la esclavitud, ¿no? Y esto nos lleva a los profetas de, de la Biblia, ¿no? A Elías, a Isaías, y a otros que empiezan a hablar de esto, ¿no? De cómo el cristianismo iba a hacer todo esto. A Juan, y te llena de asombro, ¿no? Aquí si se dan cuenta que yo ya empiezo a meterme con la religión, ¿no? Católica. Y, y cómo existe, ¿no? Pero ¿por qué creer en estas personas, ¿no? Si se, hay algo muy interesante que dice Aristóteles, aquellos, y también Sócrates, ¿no? Y que ya te das cuenta, aún ellos siendo paganos, ya tenían ética y tenían su moral, ¿no? Estaba bien cimentada, por lo tanto no iban a mentir. Para Aristóteles la virtud era la verdad, ¿no? Hacer cosas buenas, no malas, ¿no? Y ir hacia la virtud era lo que nos iba a llevar a otro punto. Después lo desarrollarían Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y otros pensadores, ¿no? Pero esto también, cómo va de la mano, también en la Biblia habla de ser virtuoso, ¿no? Cómo hay que ser virtuoso, ¿no? Cómo no hay que mentir, cómo hay que buscar el bien, no solamente el bien para nosotros mismos, ¿no? Pero si uno es bueno consigo mismo, entonces no busca hacer el mal a otras personas. ¿Para qué hacer el mal a otras personas? Y esto es lo que nos arroja a la vida de los santos, ¿no? Sabemos que éticamente, podemos verlo, un párroco o un padre éticamente no debe de hacer cosas malas, ¿no? Y esta vida de los santos, pues nos habla de eso, ¿no? De este sentido de cómo su vida llega a ser impecable, ¿no? Y muchos de estos, pues a mí me llamó la atención algunos, o sea, voy a decir el nombre, ¿no? Que tuvieron visiones, ¿no? Por decir Santa Margarita de Languet, ¿no? De cómo tenía visiones, se le aparece una monja y le dice que rece por ella porque está en el purgatorio, porque tuvo pensamientos lésbicos, ¿no? Lo que aquí ya nos arroja, ¿no? El sentido del nuevo. Otra de las místicas o santas, María Sima, ¿no? Que también habla de este sentido, ¿no? Del purgatorio y del infierno, ¿no? El Padre Pío, ¿no? Es uno de los que más me asombra. Tenía los estigmas. Estos estigmas estaban ahí y se podían constatar científicamente por médicos, por, pues sí, por científicos y médicos. Y cómo tenía también él visiones, ¿no? Y él justamente, hay varios documentales en YouTube que pueden buscar, cómo hablaba de mmm, cómo él peleaba con el demonio, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo? Es que pasaba como a un plano espiritual y él tenía que estar y tenía otras cualidades y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y dije, ay, está canijo, ¿no? Lo que quiere decir que está el plan espiritual, ¿no? Si nos volvemos a estos puntos de lo que no vemos, pero está ahí, ¿no? Que ya les dije, como el electromagnetismo, que puede ser, y que hay muchos científicos que justamente dicen, no, pues es de necios ser ateos, ¿no? Hay varias teorías de científicos que creen en Dios, ¿no? Uno también puede ver, por decir, ¿no?
como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Yo he hablado y en un momento también ahondaré más, ¿no? En el sentido de la brujería, ¿no? De que por eso hay un libro que quiero adquirir también muy bueno de un padre que hace toda una investigación sobre el budismo y que habla de todo este sentido, ¿no? De cómo los paganos pues siguen sacrificando gente, ¿no? Y esa es una característica del paganismo que sacrifican gente y que se vieron en otros siglos y que ahora tratan de volverla a traer y que hay también personas que siguen haciéndolo, ¿no? Y hay varias noticias por ahí, pueden buscarlas y te das cuenta que esos mismos que adoran, pues si hay unos que sí dicen al diablo, ¿no? A Satanás, hacen sacrificios de personas, ¿no? Uno se queda, pues, se saca de onda, ¿no? Y en estos ritos paganos de la brujería te das cuenta, ¿no? Que por decir el candomblé y hay una donde se mueven como unas, unas cosas, ¿no? Y te das cuenta que sí se puede llegar a mover y cómo se posesiona, ¿no? Aunque hay personas que llegan a descalificarlo, ¿no? Que solamente se están metiendo personas ahí dentro de ese. Tiene un nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Debí de haberlo anotado porque yo pensé que lo iba a recordar. Pero que te das cuenta que existe, ¿no? Que existe. Y yo he hablado con varias personas que me han dado sus puntos de vista y dicen, pues sí, que están metidos en este sentido de la santería, ¿no? Es que sí hay cosas que no comprendemos, ¿no? Y te das cuenta que pues esas son personas que están involucradas, ¿no? Con el enemigo, con el mal, y que no se puede ser tan ingenuo, ¿no? El mundo espiritual es algo que desconocemos, pero que está ahí y que llama la atención, ¿no? Por eso lo digo, para algunos que buscamos el bien y también hay otros que son malos, ¿no? Que pueden hasta llegar a ser posesionados por demonios, ¿no? Aunque no se crea y parezca como fuera de mundo, ¿no? Y ahí nos estamos metiendo, ¿no? Y otro de los ejemplos que a mí me llama mucho la atención de cómo, y que ahorita ya nos va a ir llamando nos va a ir llevando hacia el punto de la pintura y el arte, ¿no? ¿Cómo se le aparece a Faustina en el Sagrado, bueno, por así, o más bien en la Divina Misericordia, en el Sagrado Corazón de Jesús, cómo se le aparece para que pinte una pintura, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y cómo tiene una serie de vicisitudes Faustina, ¿no? Desde ella sentía Faustina, la madre Faustina, que le hablaba, ¿no? Y entonces ella se vuelve monja. Hay un documental muy bueno, lo pueden buscar también en YouTube. Y cómo se vuelve monja y va con un padre y le dice, padre, es que yo ya sé lo que va a suceder y usted me tiene que apoyar. Y la mandan a hacer también exámenes médicos para ver que no, para ver que no esté loca o así, ¿no? Y le empiezan a llamar, ¿no? Y cómo ella tiene una visión, ¿no? De que tiene que hacer una pintura del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, del Señor de la Misericordia, disculpe, es que siempre lo confundo. Allá en Polonia, ¿no? Y cómo hay un padre que la apoya y ese padre empieza a vincularse, dice, es que te van a decir tal cosa. A mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención. Y todo lo que dijo Faustina, pues pasó, ¿no? Ella también empieza a hablar de que se venía una guerra mundial, ¿no? Ya estaba la Unión Soviética y que son perseguidos ellos, ¿no? El padre y Faustina muere, se hace la pintura, lo que quiere decir que puede haber un sentido de que podamos, tal vez, de que haya pinturas que son inspiradas, ¿no? Por Jehová, como hay, así como esas obras que fueron
inspiradas, ¿no? El arte sacro, ¿no? Inspiradas, por decir, las composiciones de Bach, ¿no? En ese sentido uno se queda así atónito, ¿no? Ante cosas que están ahí y, y es de llamar la atención, ¿no? Todo esto parece sobrenatural, todo esto parece, pues, por así decirlo, poco convencional, o no sé cómo decirlo, no hay como palabras. Y cómo pues hacen esa pintura del Señor de la Misericordia y pasan muchas cosas, ¿no? Y este padre como también les decía a otros padres, ¿no? No, pues es que pasa esto, esto, esto. Y vean ese documental y es muy bueno, ¿no? Y bueno, y haciendo todo este desglose, ¿no? Del alma, de lo que existe, ¿no? Y cómo el alma y arte, pues, es necesario, pues, que vuelvan a conjugarse, ¿no? Hay algunas pinturas del Bosco que me llaman a mí mucho la atención y que podría decir que son muy, que están sucediendo, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención y cómo estas coincidencias vienen a parar, ¿no? En un momento. Y cómo develamos algo, ¿no? De nuevo. Y por eso la verdadera obra de arte, yo creo, justamente Jehová habla de que respeta a los artistas, ¿no? A los que verdaderamente hacen la creación, ¿no? Y sobre todo, pues supongo que en un momento la creación que es divina, ¿no? Que inspira, ¿no? No, entonces, que, que en verdad, ¿no? Aquel que maneja la técnica, ¿no? Por eso tan importante que en verdad el verdadero arte como es la pintura, ¿no? Que se hagan murales verdaderos, ¿no? Que se hagan verdaderas pinturas o esculturas, ¿no? Que aportan a la humanidad, ¿no? En ese sentido. Y la noción de que estas dos, ¿no? Vayan encaminadas, ¿no? A hacer crecer al ser humano. El alma, ¿no? Que, que el arte es una creación del alma, ¿no? Y lo mismo, volvemos a Borges, que hablaba de este sentido de en el sueño, cómo despliega todo su poder, ¿no? El alma, por así decirlo. Y, y pues bueno, los que somos católicos o creyentes en Jehová, pues sabemos y presentimos, ¿no? Cuando algo es, ¿no? Y cuando no lo es. Y además eso también nos da la lógica, ¿no? La mentira no puede ser tapada, ¿no? Con un dedo. Y, y pues solamente ese sentido, ¿no? Y que aboguemos por el verdadero arte. Sabemos que el arte, pues, siempre va a ayudar, ¿no? A ver y a estar, ¿no? En el mundo. Y tal vez Dios las manda también para que las almas regresen a donde es, ¿no? Y donde ahorita estamos, en este mundo terrenal, estamos a prueba, ¿no? Yo tengo esa teoría de que estamos a prueba. Aunque ahora mismo pienso que lo dejo un poco por encima, ¿no? Llevaré a una llegaré a una investigación todos estos conceptos, ¿no? Que se ven tal vez un poco dispersos en esto que trato de explicar. Pero bueno, ya dejaré muy atrás el arte, ¿no? Sino que me ceñiré al sentido del alma, ¿no? Y su existencia. Eso en un punto. Y pues yo sé que eso de el electromagnetismo, se llama así, que son las ondas que estaban ocupando para para la onda satelital, pues es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues tenemos una serie de pruebas mediante la razón que nos da y mediante lo que está ahí, de que nos hablan de la verdad, ¿no? De lo que es. Y ya será de nosotros tomar lo que es bueno y lo que no es malo.
Sin embargo, para aquellos que tal vez no creen en Dios, pues deberíamos de basarnos en la ética y en la moral, ¿no? Sea en la filosofía. Pero la verdad pues siempre devela, ¿no? Lo que es. Y regirnos por la virtud, ¿no? Como lo hacían los grandes pensadores y grandes personas, ¿no? Y pues eso es todo por hoy. Espero me hayan entendido un poco. ¿Por qué lo hago? Pues porque tengo esa necesidad de comunicar el conocimiento, ¿no? Si el conocimiento es solamente para una persona, pues no tiene ningún motivo, ¿no? Ese conocimiento pues debe de ser divulgado, ¿no? Cuando que pueda haber personas que estén perdidas, por así decir, y ese conocimiento les puede ayudar, ¿no? Ir a la iglesia, estar en introspección, leer la Biblia, leer otros libros, y esto nos constituye, ¿no? Como un ser ahí, y que disfruta la vida. Y, y pues gracias, espero a todos los que hayan llegado a este momento, pues vamos a seguir haciendo nuestra labor, ¿no? Yo seguiré trabajando con los pocos medios que tenga para seguir investigando, para seguir dando al mundo algo, ¿no? Una pequeña porción. Y que Dios los bendiga. Gracias.